Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York y en esta ocasión me encuentro con el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien se encuentra en el exilio. Recordemos que fue apresado injustamente en Venezuela y ahora está ejerciendo un papel preponderante ante instancias internacionales para lograr las cosas que en el día de hoy y en el día de ayer hemos visto en el marco de las Naciones Unidas. Recordemos que el día de mañana se hará la denuncia ante la Corte Penal Internacional. 5 presidentes se suman a esta denuncia para así señalar penalmente en un juicio internacional al presidente Nicolás Maduro y adicionalmente las sanciones que se dieron en el día de hoy, los discursos que hemos escuchado en Naciones Unidas. Alcalde, son muchísimas las noticias y vamos a ir una a una porque usted las puede analizar muy bien con su experiencia. Primero que nada, lo que ocurre mañana, esta reunión de 5 naciones que denuncian ante la Corte Penal. Para los ciudadanos comunes, ¿qué significa eso? ¿Maduro va a juicio? ¿Se le va a dictar una orden de captura? ¿Cómo se traduce? Se traduce en que no hay impunidad. En la comunidad internacional funcionan las instituciones. Puede ser que, mientras tanto, Maduro y su camarilla están controlando porque han asfixiado las instituciones autónomas en Venezuela, pero la justicia trasciende el territorio nacional y lo que va a suceder este miércoles es histórico. Por primera vez desde que existe el Estatuto de Roma, con base en el artículo 14, se va a activar ese dispositivo y los gobiernos de Chile, de Argentina, de Perú, de Paraguay y de Colombia, teniendo al frente al presidente Iván Duque, van a respaldar en la Corte Penal Internacional los informes tanto del Alto Comisionado de Derechos Humanos como el que ha articulado el señor Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esta es una manera importante de apuntalar las incidencias que ya se vienen tramitando a instancias o a solicitudes de ciudadanas como Tamara Sujú, por ejemplo, como del doctor Juan Carlos Gutiérrez, el doctor Cárdenas, también de la fiscal Ortega, pero la significación que tiene es la impronta de contar con el respaldo de gobiernos democráticos legítimamente designados por sus respectivos pueblos y del coro de voces de gobiernos de muchas partes del mundo que también hacen escuchar su eco solidario con esta política de sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Alcalde, también queremos hablar sobre las sanciones que acaban de ser ejecutadas por el gobierno de Donald Trump. ¿En qué se traduce esto? Ya están llegando a lo más íntimo del círculo de Nicolás Maduro, que ya había sido sancionado hace un año, sin embargo, ya es su esposa, su ministro de la Defensa, que tiene una significancia aún mayor porque precisamente representa el estamento militar. Bueno, que hay metástasis en la directiva del régimen venezolano, porque estamos hablando de que están sancionados su presidente, la esposa del presidente, los vicepresidentes, el ex vicepresidente Tarek al-Aizami, también la actual vicepresidente, quien ejerce de ministro de la Defensa. Estamos hablando entonces de que se configuran todos los requisitos y condiciones para que se hable con propiedad de un Estado fallido, de un Estado forajido, porque como lo hemos advertido en nuestras exposiciones a lo largo de estos foros en los que estamos participando, a la calladita, pero también tratando de labrar ese espacio para que Venezuela siga allí latente y sea el foco de atención de la comunidad internacional. Venezuela es un Estado fallido, es un Estado forajido, por lo tanto estas sanciones abren espacio para que cobre cuerpo el debate sobre la aplicación del principio de injerencia humanitaria que le permita a la comunidad internacional desarrollar el concepto de responsabilidad de proteger cuando se demuestra, como en efecto está perfectamente demostrado en actas, que en Venezuela hay un régimen que por acción o por omisión no está en capacidad de satisfacer las necesidades básicas en materia de alimentación, de salud y de seguridad personal. Y además, como está demostrado también en los informes, tanto de la OEA como del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que en Venezuela desde hace unos cuantos años se viene aplicando una política sistemática y masiva de represión. Alcalde, quiero ahondar un poco más en ese tema. Usted estuvo recientemente en Canadá, nos daba algunos de los antecedentes de lo que podría ser esta vía para una intervención que no es militar, sino humanitaria, pero que permitiría la entrada de organismos internacionales en nuestro país. Coméntenos un poco el antecedente, que creo que es importante, y cómo se podría ejecutar esto en Venezuela. Pregunta clave la que haces, porque eso permite
informar a la gente de cuáles son los procedimientos. Uno no puede llegar al despacho del presidente Macron en Francia o al despacho del vicepresidente o del presidente de Estados Unidos aquí en donde nos encontramos o en Canadá a darle una orden, intervención militar. No, hay que demostrar primero que en Venezuela hay una crisis humanitaria compleja. Una crisis humanitaria compleja es un escenario distinto a la crisis humanitaria, por ejemplo, por catástrofe natural o una crisis humanitaria por guerra, por ataques con bombas. En Venezuela hay una crisis humanitaria compleja porque hay una hambruna, porque hay muerte. Estamos hablando del 92% de condiciones de pobreza. Estamos hablando de 300.000 niños de 0 a 5 años con síntomas crónicos de desnutrición. Estamos hablando de 55.000 enfermos de cáncer que no tienen acceso a servicios de quimioterapia. Estamos hablando de 5.000 enfermos de hemofilia que no tienen insumos para la coagulación. Estamos hablando de enfermos renales que no tienen acceso a servicios de diálisis. Estamos hablando del año pasado de más de 500.000 personas enfermas de malaria. Estamos hablando de seres humanos que llegan enfermos de sarampión, por ejemplo, a Ecuador. Por eso cabe la aplicación del principio de injerencia humanitaria que desarrolle el concepto de responsabilidad de proteger para detener este genocidio que se viene ejecutando en Venezuela. Eso es que un ejército multinacional, no militar, o sea, podrían ser organizaciones como la Cruz Roja, ACNUR, que entran al país, no son militares, pero son civiles de varias partes del mundo. Es la primera parte de una acción multilateral, de una acción compleja, de fuerzas democráticas que vayan en auxilio de un pueblo que está siendo masacrado para evitar, con un carácter preventivo, que sigan consumándose estos crímenes. En el caso de que el régimen impida que se desarrolle ese concepto de responsabilidad de proteger, tendría entonces necesariamente que activarse una fuerza militar. Primero hay que preguntarle al Estado venezolano si eso puede... No, en este caso no, porque la soberanía no puede ser un pretexto. El principio de autodeterminación de los pueblos, en este caso, tiene que ceder su preeminencia al principio de injerencia humanitaria. Además, ese principio que se inspira en la doctrina Estrada, un ex canciller mexicano, contrasta con el principio desarrollado por la doctrina Betancourt, que hablaba de aislar con un cordón sanitario a los regímenes dictatoriales. Y en el caso de Venezuela, como ocurrió por ejemplo en Ruanda en su oportunidad, se está desarrollando una matanza, se está haciendo una masacre, a la gente la están matando de hambre, la están matando por carencia de medicinas, la están matando en un ambiente de impunidad porque pululan bandas amponiles que en nombre de una falsa revolución comete todo tipo de crímenes. Por eso cabe la aplicación del principio de injerencia humanitaria que, repito, tiene privilegios para imponerse por encima de un principio de autodeterminación de los pueblos cuando se demuestra, como está demostrado, que el régimen de Venezuela no es capaz de resolver los problemas de alimentación, de salud y de seguridad de los venezolanos. De allí que esta es una etapa previa. El concepto de responsabilidad de proteger es una etapa preliminar para luego avanzar en el auxilio de un pueblo que tiene que ser rescatado, y a los que se horrorizan cuando se habla de intervención militar, sepan que ya Venezuela está intervenida militarmente porque está también comprobado y confirmado que en Venezuela hay presencia de ejércitos castristas, de ejércitos cubanos que le sirven como guardia pretoriana al dictador Nicolás Maduro. Alcalde, también quería referirme a las declaraciones del presidente Donald Trump, donde de alguna manera se burla de los militares venezolanos. No, lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que los militares venezolanos estarían en capacidad de rescatar el Estado de Derecho. No estamos hablando de que los militares den un golpe, sino que impidan que la dictadura siga pisoteando y golpeando la Constitución y las leyes vigentes del país. Por ejemplo, es un golpe de Estado que Nicolás Maduro no rinda cuentas ante la soberana Asamblea Nacional, que es la única institución legítima que tenemos en el país. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional ha dictado leyes, como la ley de amnistía, leyes para el control financiero, y lo que han hecho es burlarse de la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que Nicolás Maduro gobierna por decreto, que Nicolás Maduro ampara la corrupción. El diputado Freddy Guevara hizo una denuncia como vicepresidente del Parlamento sobre los escándalos de corrupción cometidos en PDVSA y en otros órganos públicos, y en vez de detener a los que fueron denunciados como responsables de esos hechos de corrupción, al que persiguieron fue al diputado Freddy Guevara, como han hecho con otros parlamentarios. El diputado Ismael García está haciendo denuncias muy bien documentadas sobre los hechos de corrupción que han ocurrido en Venezuela, y cada hecho de corrupción perpetrado es la causa de la hambruna.
dinero que se destinó para los hospitales está en los paraísos fiscales. El dinero que se destinó para resolver el problema de la comida está también en los paraísos fiscales de muchas partes del mundo. Por lo tanto, lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que la Fuerza Armada Institucional está llamada a detener esta seguidilla de golpes bajos al Estado de Derecho venezolano para reponer la República, por lo menos echar las bases de lo que debe ser pronto un gobierno de transición que retome el hilo conductor de un país que tiene una gran tradición democrática, que quiere paz y que quiere inaugurar caminos de progreso para todos los venezolanos. Alcalde, también usted que está en España, se habla de la posible extradición de la enfermera del expresidente Hugo Chávez. Coméntenos un poco cómo ve el gobierno de España ahora con este cambio, que obviamente se está apartando un poco de esta lucha, un poco el ambiente en España con este nuevo mandatario con respecto a Venezuela. Es que yo creo que lo que no se puede atender es extradición porque le está solicitando un régimen ilegítimo. Las autoridades españolas, al lado de la Unión Europea, han sancionado a los dictadores venezolanos y han dicho que el régimen de Maduro es ilegítimo. ¿Cómo se puede acatar un proceso de extradición? Ahora, ¿extraditarla para qué? Hay que hacer justicia en este caso y en muchos otros más, pero creemos de verdad que la camarilla que actualmente controla las instituciones en Venezuela van a hacer justicia o van a hacer un linchamiento de quienes de una u otra manera han puesto en alto relieve, han puesto en la vitrina cómo en Venezuela se produjeron escándalos de corrupción. Es que lo que ocurrió en Venezuela con el robo del patrimonio público no ha sucedido en ninguna etapa de la historia, del pasado, del presente y la que uno puede imaginarse hacia el futuro. Coméntenos cómo ve justamente al presidente español. ¿Esto puede complicar el tema venezolano o de los migrantes que se encuentran allí y que pueda tomar algún tipo de medidas para congraciarse con esta línea socialista? Bueno, en España, como en otros países de Europa, la política exterior es una política de Estado. Es distinto a como ocurre en Venezuela, que la política exterior es una política basada en el compadrazgo, en el amiguismo, que se inspira en fórmulas decimonónicas o anacrónicas, como esa, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI. España ha votado a favor de que se dicten sanciones en el seno de la Unión Europea y no puede retractarse de la noche a la mañana, así como tampoco pueden deshacerse de lo que está allí en actas en el Parlamento español, cuando el partido en el cual milita el presidente Sánchez en algunas ocasiones ha votado a favor de resoluciones en las que se califican de dictadura, en las que se condena que en Venezuela haya, por ejemplo, presos políticos. De allí que no creo que más allá de las características que le dan base al actual gobierno del presidente Sánchez, se puedan colocar de espalda a lo que ha sido la historia de España en los últimos meses de respaldo a la lucha por la libertad que ha dado el pueblo de Venezuela. ¿Ha tenido usted contacto con algunos de los cancilleres del Grupo de Lima que también se pronunciarán en las próximas horas con respecto al caso de Venezuela? Sí, a eso vinimos. Fueron reuniones muy amplias recientemente en Washington, también en Canadá, lo hicimos en Colombia en el mes de agosto, lo hicimos en México cuando acudimos el 14 de mayo a la reunión del Grupo de Lima, lo hicimos cuando acudimos también a la Cumbre de las Américas en Perú. Este es el trabajo de hormiguita. Yo le pido a la gente comprensión, le pido, no paciencia, porque sé que la gente está desesperada por la crisis, pero que entiendan que este es un trabajo que tiene que hacerse con persistencia, con persuasión, que hay que razonarle a la gente por qué hay que dictar sanciones, por qué hay que apoyar los informes de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, por qué es urgente la activación del principio de injerencia humanitaria para Venezuela, por qué hay que cerrar el capítulo de diálogo. Yo quiero decir, en nombre de la oposición venezolana, en este caso, por ejemplo, de María Corina Machado, de Diego Barria, de quienes estamos en esta lucha desde Soy Venezuela, que nosotros no estamos metidos en ningún proceso de diálogo. Yo creo que esa página ya ocurrió. Hay ese proverbio árabe que cuando te engañan la primera vez, la culpa es del que te engañó, pero cuando te engañan la segunda vez, la culpa es tuya si te dejas volver a engañar. Ya hubo un engaño con ese falso diálogo que sirvió para crear problemas en la oposición, que lo lograron, para ganar tiempo y para tratar de confundir a la opinión pública internacional.
De allí que nada de diálogo falso. Aquí cualquier proceso de negociación es para definir los términos cuando sale Maduro de la presidencia que usurpa y en qué términos se debe instalar un nuevo gobierno de transición que debe estar integrado por hombres y mujeres capacitadas, comprometidas a no meterse en procesos electorales, que no metamos aquí anticipadamente el debate sobre candidaturas presidenciales. Eso, es decir, sería un gobierno de consenso y esas personas no obtendrían aspiraciones políticas a futuro. sería lo correcto para que puedan actuar con equilibrio, con equidad, que atiendan a resolver los problemas de todos los venezolanos. Los problemas de Venezuela son tan graves que no pueden estar sobre los hombros de una sola mujer o de un solo hombre. Se requiere un equipo multidisciplinario y sobre todo con un gran compromiso moral, porque, Gabriela, el problema de Venezuela es económico, es financiero, es social, pero fundamentalmente moral. Yo creo que el gran daño que va a heredar Venezuela de esta falsa revolución es el atrofamiento moral que han dejado en las estructuras del país. Y Venezuela va a salir adelante, va a costar mucho trabajo, va a costar mucho sacrificio. Hay que hablarle con sinceridad, sobre todo a la juventud, que hay que echar abajo ese falso mito de que somos ricos. No, Venezuela es un país con petróleo, pero que ya no tenemos cómo sacarlo porque estamos arruinados, estamos quebrados. Vamos a tener que ir a tocar las puertas de muchos gobiernos, a solicitar donaciones, vamos a tener que renegociar nuestra deuda pública externa, vamos a tener que convocar a los mejores venezolanos que están en el exilio y dentro del país para que asuman las riendas de la reconstrucción económica, un nuevo cambio de tipo, un nuevo tipo de cambio, mejor dicho, único, recuperar el Banco Central de Venezuela, ponerle un candado a la política de endeudamiento. Vamos a tener que hacer una reconstrucción de la infraestructura, luz, agua, canalización de aguas servidas, problemas sociales, alimentación. Tengo fe, tengo optimismo de que vamos a sacar al país adelante, pero por supuesto ya no es con petróleo, sino con trabajo y con educación, educación y educación. Esa tiene que ser la clave para que Venezuela aprenda de esta lección que no debe ser estéril, que no debe ser en vano este sufrimiento, sino que deje en nosotros una gran lección de vida para que de cara al futuro no volvamos a cometer los errores del pasado, sino que pisemos firme con la determinación de echar las bases sólidas para que Venezuela sea el gran país de América Latina. Son las declaraciones del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien está de visita en la ciudad de Nueva York, ha estado haciendo esta gira, hace apenas días estuvo en Canadá y fue recibido no solamente por el Parlamento, sino por el Poder Ejecutivo de ese país. Muy atento entonces a todo lo que ocurra en Naciones Unidas. Recordemos que son demasiadas las reuniones que se dan en paralelo con respecto a Venezuela. La Corte Penal Internacional recibiría en las próximas horas esta denuncia de 5 mandatarios de la región en contra del régimen de Nicolás Maduro, el Grupo de Lima pronunciándose, el propio Donald Trump reuniéndose con el presidente de Colombia, Iván Duque, para hablar del tema venezolano, el vicepresidente, realmente la ONU y la ley. Además, brevemente su opinión sobre la ley. Marco Rubio y Bob Menéndez están... Primero agradecerle al senador Bob Menéndez, al senador Marco Rubio. Con ellos habíamos hablado de este proyecto. Habían prometido que lo harían. Pues bien, gracias a Dios, ya ese proyecto está metido en el Parlamento y tiene que ver con la reconstrucción del Estado de Derecho venezolano. Incluso habla del retorno del dinero que se han robado. Claro, porque estamos hablando que Venezuela va a requerir de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares, un proceso de renegociación con los organismos multilaterales, Banco Mundial, Banco de Desarrollo, Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento, pero también las donaciones que se van a requerir, pero hay un capítulo aparte que es lo que yo llamo el rescate y la repatriación de capitales. La repatriación viene siendo estimular a los que tienen dinero afuera, dinero transparente, a que regresen a Venezuela, que van a tener seguridad jurídica, que nadie les va a saltar sus capitales. Pero el rescate tiene que ver con esos dineros que están en Andorra, los que están en Panamá, los que están en Suiza, los que están aquí en Estados Unidos. Ese dinero tiene que rescatarse. Imagínese usted ese dinero en manos, por ejemplo, del equipo de Fedeagro, del equipo de la Asociación de Ganaderos para desarrollar una política de reconstrucción de la agricultura. Imagínese usted ese dinero en manos de los ganaderos para desarrollar la raza Carora en el estado Lara, la raza Limonero en el Zulia. Imagínese usted ese dinero en manos
de los productores de maíz, de sorgo, de arroz, de leguminosas, de hortalizas. Tengo mucha fe que cuando rescatemos buena parte de ese dinero lo pongamos en manos de gente valiosa, como por ejemplo el ministro Oleta, desarrollando una política de salud para recuperar los hospitales, equipar los hospitales, recuperar los ambulatorios, recuperar el sistema eléctrico. Venezuela tiene un potencial extraordinario, eso lo estamos diciendo al mundo. Tenemos más de 34.000 megavatios de capacidad instalada, pero sin usar porque ha habido una mala política. De allí que esos capitales, con base a esta ley, se van a rescatar y se van a poner al servicio de un nuevo gobierno de transición en Venezuela. Son las declaraciones del alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledesma, desde la ciudad de Nueva York. Él continuará con esta serie de reuniones. Adicionalmente, recuerden que el día jueves, a partir de las 4 de la tarde, en las afueras de Naciones Unidas se estará realizando esta concentración, donde también el alcalde metropolitano estará asistiendo junto a otros líderes políticos venezolanos que se encuentran en el exilio. Nosotros con esta información los invitamos desde acá, desde la ciudad de Nueva York, a que continúen con más de la programación de VPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.